Bueno, resolvamos la siguiente operación. En este caso, podemos observar que tenemos tres términos y que estos términos son fracciones o son números racionales en su defecto. Recordemos que una fracción es un número racional. Ya que un número racional lo que hace es ampliar el conjunto de las fracciones, porque dentro del conjunto de los racionales podemos encontrar fracciones negativas y fracciones positivas. Entonces, por ejemplo, en el primer caso encontramos una fracción negativa que tiene un signo menos que lo antecede. Por lo tanto, podemos decir ya en términos más amplios, matemáticamente hablando, de que estamos trabajando con números racionales. Estos temas son específicos de séptimo e introductorios a octavo grado. Entonces, en este caso, debemos recordar el tipo de fracciones. Recordemos en cursos anteriores que existen dos tipos de fracciones, cuando las estamos sumando o cuando las estamos restando. Hay que caracterizarlas de esa manera, que son fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas. Las fracciones homogéneas son aquellas que tienen igual denominador. Si podemos observar, vemos que en las tres fracciones o en cada uno de los números racionales que se está sumando aquí, tenemos el número 3, es decir, que todos estos números racionales tienen el mismo denominador. Recordemos que en una fracción, el número de arriba, tenemos una fracción escrita de forma general. Aquí podemos cambiar A y B por cualquier número entero. Entonces podemos decir que A y B pertenecen a los enteros, pero con una salvedad de que B debe ser distinto de 0. Si B es distinto de 0, pues podemos hacer el cambio de B por cualquier otro número entero. Entonces, el número de abajo lo llamamos denominador y el número de arriba lo llamamos numerador. Esta línea o esta raya se llama vínculo, pero que ese vínculo representa una operación que es la división. Hay que tener eso presente. Es una forma de indicar una división entre A y B. Entonces, por eso es que la definición de fracción nos dice que es el cociente indicado entre dos cantidades. Bueno, entonces ya sabiendo eso, podemos observar que aquí tenemos una suma de fracciones homogéneas. ¿Cómo se procede en este caso? Simplemente tomamos y escribimos el mismo denominador o denominador común, que es 3. Y en el numerador de nuestra fracción suma vamos a escribir los numeradores con el respectivo signo que los antecede. En este caso aquí tenemos menos 2 más 5 menos 11. Luego podemos resolver esa operación. Entonces, menos 2 más 5. Podemos valernos de lo que enseñé en videos anteriores. Debo 2 y tengo 5 para pagar. Pago con esos 5 y me quedarían 3 a mí. Bajo el 11, bajo el menos y bajo el 11 que no lo habíamos usado. Y en el denominador escribimos el 3, que es el denominador común. No se nos olvide escribirlo. Si quieren podemos hacer la línea de división y colocamos el 3 enseguida. Luego nuevamente resolvemos lo que nos queda en el numerador, la operación. Entonces decimos, tengo 3, pero debo 11. Debo 11
y tengo 3. Entonces, ¿qué hago? Debo 11 y tengo 3 para pagar. Entonces, simplemente con esos 3 abono, porque no me alcanza para pagar la deuda, abono los 3 y quedaría restando 8. Por último, tenemos menos 8 tercios, pero recordemos que si tenemos una fracción negativa o un número negativo dividido entre uno positivo, entonces podemos recordar la ley de los signos para la división, que nos dice que si tengo más dividido entre más, o sea, signos iguales, cociente de signos iguales siempre va a ser positivo. Lo mismo que si tengo menos dividido entre menos, o sea, cociente de signos iguales siempre va a ser positivo. Estos son signos iguales. Mientras que cociente de signos contrarios siempre es negativo. Más dividido entre menos o menos dividido entre más siempre es negativo. Por lo tanto, aquí tengo un número negativo dividido entre uno positivo. Entonces el resultado siempre va a ser negativo. Y escribimos el 8 tercios. Ojo, todo número cuando no le aparece su signo, por eso lo coloqué aquí en rojo, se supone que su signo es positivo. A los signos positivos, a los números positivos no se les coloca el signo que los antecede. Pero en casos prácticos, cuando ya estemos trabajando con álgebra o en álgebra, estamos trabajando con la combinación de operaciones, números y letras, simplemente debemos suponer que ahí debe haber un signo más. ¿Para qué? Para que cuando vayamos a aplicar la ley de los signos, pues se nos haga más fácil saber cuál es el signo del resultado. En este caso el resultado nos da menos 8 tercios.